de los constructores. Pero es el adulto el que, totalmente consciente, usa a estos constructores para que se complementen. En cambio, la contaminación es al revés. La contaminación es tener un estado del yo padre o del yo niño tan fuerte que sale espontáneamente, no le pide permiso a ningún yo adulto porque tiene tanta energía que sale porque sale, ¿sí? Y de una vez que salió, resulta que después uno como adulto piensa y comienza a justificar la embarrada que hizo el contaminante. ¿Me entienden? Entonces, ahí está la diferencia entre el que contamina y el que alinea. ¿Está claro? El que alinea normalmente se asocia con el adulto, que el adulto está en comando. Eso es el alineo. El contaminador es el que pasa por encima del adulto, actúa, y después muchas veces el adulto, cuando ya está contaminado, termina tratando de desembarrar, tratando de dar una explicación o haciendo algo. ¿Sí? Por ejemplo, yo saqué mi niño natural y puse mis dos patocas acá encima de la pobre Janet y hice la embarrada. Y después, cuando me di cuenta que se había mojado esto, entonces salió el adulto a tratar de arreglar la embarrada. Ya está mi adulto contaminado. Hemos establecido que los yo niños y los yo padres siempre salen en forma espontánea, sobre todo cuando son predominadores. Cuando están excluidos, el adulto tiene que sacarlos, sobre todo si son constructores, para que alineen. ¿Sí? El adulto es, como por decir algo, el carbohidrato más puro, la harina más pura, o la pulpa de carne más pura, pero necesita alineo de sal, de pimienta, de lo que sea, de ácido, de dulce también, porque si no, pues no tiene gusto, no tiene sabor, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que darle sabor a la vida. No podemos actuar solamente con cosas insípidas, por más que sean muy saludables. ¿Qué tal preparar una comida sin sal, sin azúcar, o sin ácido, o sin pique? ¿Correcto? Hay que darle todo eso. Entonces, digamos que el padre natural, cuando es constructor, es dulce. El padre programador es ácido. El niño natural es picante. ¿Ok? Y el niño programado es salado. Todos cuatro son necesarios para poder hacer un buen sabor. Pero ¿qué tal si le metemos un alineo de un destructor? Nos pasamos de dulce, nos pasamos de ácido, nos pasamos de picante o nos pasamos de salado. Entonces ya la comida se vuelve inaceptable. ¿Correcto? Entonces esa es la labor que tenemos que hacer con nuestra personalidad. Identificar las disfunciones, identificar los predominantes, identificar las contaminaciones que tiene nuestra propia conducta. Y en la medida en que nos demos cuenta que los contaminadores, si es que los tenemos, cuáles son, quiénes son y en qué grado es la contaminación, es de un punto, de medio punto, de 3 puntos, de 4 puntos, ¿en qué grado? ¿Cuál es el valor que le damos a nuestro adulto, al egoísta constructor, al egoísta destructor, al altruista constructor, al altruista destructor? ¿Cómo comparan esos adultos entre sí, entre el constructor y el destructor? ¿Cuál es más grande? ¿Cómo comparan los diferentes yo padres entre sí y con respecto a los adultos? Los distintos yo niños entre sí y con respecto a los yo padres y a los yo niños y a los yo adultos. Todo eso es importante, pero para que ustedes puedan, primero que todo, empezar la búsqueda, tienen que comprender el ejercicio que hicimos ahora de los ponchitos, identificar cuál es el estado del yo con el cual estamos actuando. ¿Sí? Y después de eso,
tenemos que, ojalá, corregir los errores. La última ayuda de este seminario va a ser el perfil de la personalidad que cada uno de ustedes va a hacer con la ayuda del computador y que después se lo vamos a dar a ustedes, después de llenar un cuestionario de 60 preguntas. Y eso va a ser una ayuda, una guía aproximada, porque no hay así nada, en psicología no hay nada pues totalmente exacto. Pero es aproximado y es una buena ayuda para empezar. Y allí ustedes van a saber cuáles son los predominantes, cuáles son los excluidos, de pronto si tienen bloqueados, y van a saber cuáles son las contaminaciones. ¿Quién es el que critica? Hay una parte de la personalidad que es el padre programador. Ese es el que sale a criticar posiblemente por copia. Si yo nací en un lugar donde todos son alegres, dicharacheros y qué sé yo, yo me formé un paradigma casi que espontáneo, sin pensar, ¿sí?, de que eso es lo mejor. Y de pronto me encuentro con un pastuso que es todo calladito, que no sé qué, y digo, lo comienzo a criticar, me comienzo a burlar de él. ¿Quién es el que está haciendo eso? El padre programador de estructura. ¿Se da cuenta? Ahora, hay otro que tiene que tener más energía que él y tiene que descontaminarse de ese padre programador, ese es el adulto. Entonces el adulto juzga. Y el día que el adulto ya crece, entonces el adulto dice, no, un momentico, compañeros costeños, dejémonos de burlarnos de este señor. Este señor hay que entenderlo, que viene de otra cultura, viene con otro tipo de manera de pensar, de ser. Y yo le encuentro las partes positivas de este señor, ¿para qué me voy a seguir burlando? Voy a más bien calificarlo como que es tal o cual estudioso o bien inteligente o lo que fuera. Y de pronto voy a tolerar, con mucha tolerancia, la diversidad que tiene en su parte no alegre, no festiva. Y ese es el adulto. Entonces, ¿sí me entiendes? Al final el modelo es totalmente aplicable. Pues en este gráfico lo que trata es de hacer énfasis en que las partes oscuras serían las partes o excluidas o, en caso dado, predominantes, dependiendo de cada manera en que uno lo quiera ver. ¿Sí me entiende? O sea, toda la personalidad puede tener algunos de los estados del yo que pueden estar disfuncionales. ¿Ok? El bloqueo es de algún estado del yo, ¿cierto? Pero el punto ciego es un poquito más complejo. Tiene que ver con creencias y paradigmas que uno usa como modelo en la vida. O sea, ya son escogencias del yo adulto. ¿Sí? El yo adulto, a través de su formación, escoge, por ejemplo, el paradigma, por decir algo, de la religión católica y lo practica a pie juntillas, por decir algo. Bueno, es un caso un poquito de minorías, porque la mayoría de los católicos no son practicantes. Pero vamos a suponer que es un paradigma que yo lo practico a pie juntillas. ¿Ok? Y resulta que, por ejemplo, mi hijo tiene tendencias a ser antropólogo. Como yo soy católico de raca mandraca y yo creo en el creacionismo como un paradigma, yo no le paro bolas a ninguna noticia que me diga que ya se estudió el ADN mitocondrial de Lucy, que era un fósil de 3.8 millones de años, un Australopithecus, que resulta que con el ADN mitocondrial y con el ADN genético, que se han hecho estudios hasta en el año 2003, 2005, el hombre ya casi se ha probado que viene de un proceso evolutivo antropológico que inició desde cuando éramos mamíferos placentarios. Pero no, yo soy católico de raca mandraca y a mí Dios me hizo de un poco de barro y me dio un soplo de vida. Y eso es lo que soy. Y al diablo con la antropología. Entonces, todo lo que yo he escuchado, no le paro ni 5 de bolas. ¿Por qué? Porque yo